y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. La vida cristiana no es algo que solo hacemos los domingos cuando vamos a la iglesia. Dios le bendiga a todos los hermanos. Hoy es el día 15 de enero del año 2023, como Día del Señor. Vamos a compartir la palabra del Señor. El texto de hoy, la Biblia, Hechos capítulo 26, el versículo 12 al 19, sobre el tema, ¿cómo vivir con verdadero propósito? Nos encontramos en la temporada de los propósitos para el año nuevo, el año 2023. Entonces, le ha propuesto hacer algún cambio en realidad en su vida. Muchos de nosotros hemos tenido la experiencia de hacer algún propósito con mucha firmeza y decisión, pero solo guardándolo unos días o unas semanas. Puede ser que hayamos llegado a punto de decidir ya no hacer más propósitos, porque somos tan propensos a tomar decisiones que no guardamos, principalmente porque dependemos de nuestra propia fuerza de voluntad, en lugar de buscar la voluntad y las fuerzas de Dios para nuestra vida. ¿Qué le parece a ustedes? Al mirar hacia el 2023 y lo que nos espera en este nuevo año, vamos a tomar la oportunidad para hablar de cómo vivir con verdadero propósito. Sin embargo, por mi punto de vista como pastor, aún unos hermanos han llevado una enfermedad espiritual. O sea, otra palabra, una muerte espiritual. No han mejorado. Aún una lucha, una enfermedad espiritual. ¿Qué le parece a ustedes? La enfermedad espiritual es más peligrosa que la enfermedad física. La enfermedad física tiene que ver con esta vida solamente. Sin embargo, la enfermedad espiritual nos afecta eternamente. Si estamos enfermos espiritualmente, todo nuestro ser está enfermo. Entonces, antes de tocar el momento, la vida de Pablo, de su propósito, imagínense ustedes, ¿cuáles son los síntomas de una enfermedad espiritual o una muerte espiritual? ¿Qué síntomas? Por lo menos 5 síntomas. Primero, adormecimiento espiritual. Adormecimiento espiritual. Es la principal señal de que se está yendo rumbo a una muerte espiritual. Comienza con un desenfoque por lo espiritual y se produce una fuerte atención por lo terrenal. Se manifiesta como apatía, pereza y flojera. En esta etapa, tanto la oración como el siervo se convierten en religión para el creyente, ya que el adormecimiento no le permite estar enfocado de forma genuina
en las cosas del Señor. Qué triste, ¿verdad? Por eso Efesios 5:14, ¿qué dice? Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Qué otro síntoma de una enfermedad espiritual? Pesadez espiritual. La pesadez es producida por el pecado y las cargas del mundo impiden que la presencia de Dios se manifieste en el creyente. Por lo que se produce un enorme peso que le agobia y no le permite caminar en libertad. La oración, por eso hoy nosotros sabemos la oración, el ayuno y estudiar y la palabra son el principal enemigo de la pesadez y además constituye un ejercicio espiritual que le ayudará a soltar las cargas. Gracias a Dios, según Mateo 11:28, que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo, que dice, os haré descansar. ¿Qué otro síntoma de una enfermedad espiritual? Desánimo espiritual. Eso es lo que ese tema hablamos anteayer durante culto de oración. Se produce muchas veces cuando no se recibe lo que está esperando. Algunos hermanos de la sanidad, prosperidad económica o fruto espiritual. El desánimo produce falta de confianza en Dios y se representa como doble ánimo, inconstancia y falta de firmeza. ¿Qué es lo que aconseja la Biblia? Santiago 4:8 sobre desánimo espiritual. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y el cuarto de síntomas, frialdad espiritual. Frialdad espiritual. En esta etapa se puede decir que se está agonizando espiritualmente. Se crea una coraza de dureza por la falta de sensibilidad a la presencia de Dios. O como resultado, el creyente prefiere alejarse antes de ser restaurado. La palabra de Dios dice claramente, no apaguéis al Espíritu, ¿verdad? De Primera Tesalonicenses 5:19. Por tal motivo, se debe dejar la indiferencia y meterse en el fuego purificador que éste nos ofrece por ayuda del Espíritu Santo. Y el último síntoma, cuando uno que está enfermo, uno que en realidad está mal espiritualmente, enfermedad espiritual, muerte espiritual, entonces, y tibieza espiritual, tibieza. Una persona tibia llega a convertirse en una persona mediocre. Entonces, en esta condición, la persona se estanca en un punto medio que considera como su zona de confort. Quien es tibio cree que tiene lo suficiente y evita adentrarse en busca de más. Es importante recordar que para Dios solo hay dos términos válidos. Nosotros sabemos según la Biblia que se es frío o caliente.
porque quien es tibio será vomitado por su boca. Recuerdan Apocalipsis 3:16, por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Hoy en la mañana, sabiendo estos síntomas, para superar todos los síntomas de una muerte espiritual, debe vivir, hermanos, con verdadero propósito este año 2023. ¿Qué significa? Como seguidor de Cristo, vivir una vida de propósito. ¿Cómo podemos encontrar nuestro propósito y vivir en él? Hoy en la mañana vamos a observar algunos momentos críticos en la vida del apóstol Pablo. En el ejemplo de este siervo suyo, Dios nos demuestra cómo nosotros también podemos vivir a propósito. Parte de la iglesia y también cada uno de nosotros vivir a propósito. El apóstol Pablo, nosotros sabemos, había vivido un falso propósito. Él quería agradar a Dios, pero se equivocó en la manera de hacerlo. Dedicó todos sus esfuerzos a pelear contra la fe en Jesucristo, porque creía que era mentira. Sin embargo, llegó un momento en que tuvo un encuentro que transformó su vida. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Él nos relata el momento en que encontró su verdadero propósito. Oí Hechos 26, 12 al 19. Pablo iba rumbo a la ciudad de Damasco con cartas de permiso para arrestar a los creyentes en Jesucristo. Cuando Jesús mismo entonces se le apareció, Jesús no se le había aparecido para destruirlo, sino para llamarlo. Le estaba dando un nuevo entonces propósito en la vida de Pablo. Efectivamente, su propósito sería ir a los entonces gentiles, a las personas que no pertenecían a su pueblo, el pueblo judío, para predicarles el mensaje de salvación mediante la fe en Jesucristo. En el llamado que le hizo Jesús, el apóstol Pablo encontró su verdadero propósito. Entonces, hermanos, Dios también, este año 2023, tiene un llamado para cada uno de nosotros. Cada persona ha sido criada con un propósito, aunque muchos nunca lo descubren. Lo más seguro es que no le descubramos de la misma manera en que Pablo recibió su llamado. Pero lo que todos tenemos, hermanos, en común con el apóstol Pablo es que solo encontraremos nuestro verdadero propósito en relación con Jesús. Solo en Él, hermanos, solo en Él podemos descubrir la verdadera razón de nuestra existencia. ¿Qué piensan ustedes? Si su propósito en la vida solo es, por lo menos, comprar una casa, tener una familia decente o pasarla bien, al final le quedará insatisfecho. Nunca de estas cosas es mala en sí, pero si eso es todo lo que busca en la vida, es muy poco. En cambio, si su propósito principal es conocer más a Cristo, este año, hermanos, conocer más a Cristo, reflejar su gloria en su vida y darlo a conocer a otros en su diario vivir,
descubrirá que toda su vida llega a tener sentido. Dios nos ama a cada uno. Esa parte es sin duda. Pero tenemos que responder. Ahora vamos a ver cómo respondió el apóstol Pablo al llamado que él recibió. Como cambiando el texto, podemos ver 3 versículos hacia el final de una de sus cartas. Se encuentran en Romanos 15, versículo 20 al 22. Aquí, Romanos 15, 20 al 22. Pablo nunca había visitado la iglesia en Roma. Desde año antes había tenido la intención. Ahora ya piensa poder visitar a los hermanos en Roma. Y les escribe esta carta para preparar el camino para su visita. Jesús le había dado su propósito. Entonces ahora Pablo toma sus decisiones y establece sus prioridades en base a ese propósito que él había recibido del Señor. No solo se pregunta, ¿qué quiero hacer yo? ¿O qué tengo ganas de hacer? ¿A dónde me gustaría ir? Más bien, se pregunta, ¿qué quiere nuestro Señor Jesús? ¿Qué quiere Jesús que yo haga? ¿Verdad? ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Qué quiere Jesús que yo haga? ¿A dónde tengo que ir para cumplir su propósito en mí? En este proceso del propósito, Dios tiene su parte y nosotros tenemos nuestra parte. Dios nos da nuestro propósito. En Jesús, es verdad, recibimos una vida nueva, el perdón, la sabiduría divina y presencia del Espíritu Santo. Entonces nuestra parte es aprender a tomar decisiones en base a ese propósito. Como comparando la decisión de Pablo, la vida de él. Para hacer esto hay ciertos, hermanos, sacrificios. El problema es que no quieren tomar sacrificios, no quieren sacrificarse. Pero para hacer esto hay ciertos sacrificios. Muchas veces tenemos que sacrificar nuestros deseos y nuestra voluntad para someterla a la voluntad de Cristo. Pero a cambio recibimos algo mucho mejor. Dios nos guía aún en maneras que nosotros no logramos ver. Encontramos bendiciones y alegrías totalmente inesperadas, porque Dios se deleita en bendecir a sus hijos. Gracias a Dios. Habrá momentos en la aventura de la vida que no discernimos claramente la voluntad de Dios. Esto también le sucedió a Pablo. Por eso vayamos aquí, Hechos 16, 6 al 10. Y antes del texto hoy. Aquí encontramos a Pablo en su segundo viaje misionero, siguiendo el propósito que Jesús le había dado. Viaja a algunos lugares donde no se había predicado el Evangelio para compartir las noticias de Jesús. Sin embargo, llegaron momentos en los que el Espíritu Santo le impedía o lo detenía. Entonces, ¿cómo lo hizo? La Biblia no lo especifica. Puede ser las consecuencias fueran adversas, que simplemente no pudiera llegar a estos lugares por razones de fuerza mayor. Puede ser que uno de sus compañeros haya recibido un mensaje profético o que haya sentido en su corazón que no debía seguir. De alguna manera u otra, los planes que Pablo había hecho no se pudieron cumplir.
Entonces, ¿cómo respondió? Siguió adelante, siguió adelante. En lugar de insistir en llamar a estos lugares, pasó de largo. Al final del camino, hermanos, Dios le reveló el siguiente paso. Fue un paso agigantado. Cuando Pablo viajó a Macedonia, llevó el evangelio a un nuevo continente, el continente europeo. Puede ser que usted esté buscando de todo corazón la voluntad de Dios y le esté dejando guiar por Él, pero aún así las cosas parecen no salir como usted quisiera. Entonces, en ese momento, ¿qué debe hacer? Dios, hermanos, le llama a seguir adelante, adelante. En el momento indicado, Él le mostrará lo que tiene preparado para usted, para nosotros. Dios le está llamando, es verdad, en este año 2023, nuestra iglesia también, no simplemente a hacer buenos propósitos, sino a vivir a propósito. Solo nosotros debemos obedecer lo que indica. Hermanos, terminamos. Podemos vivir con propósito, con dirección y con satisfacción en la vida. Entonces, hermanos, este año, ¿cómo viviremos? Recordando el texto, hermanos, marchemos. Amén, ¿verdad? Dios le bendiga a todos.